ha tenido El Salvador en los últimos 200 años. Para otros es un dictador de nueva generación. Nayib Bukele inició en marzo de 2022 una guerra contra las pandillas que aterrorizaron durante casi 3 décadas a gran parte de la población salvadoreña. Ese estado paralelo que dominaba y extorsionaba a casi todo el país. 65.000 pandilleros detuvo. Aseguran algunos expertos, está en peligro. La excepción es básicamente la consolidación de un Estado militar y policial. Por un lado, en la medida en la historia de El Salvador que más ha desarticulado el control de las pandillas en El Salvador, eso es un hecho. Presidente, el líder más importante que ha tenido El Salvador en 221 años de historia republicana. Mirando a ver si tienen tatuajes. Además tiene mucho control sobre un presidente que cumpliera tales expectativas para la población. Ninguno. Entiende de qué está hecho este pueblo. Este pueblo está hecho de religión y de fe, de conservadurismo, es un pueblo deformado por la violencia. El caso es que El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Era el más peligroso, en el que más crímenes se cometía, y hoy en día se ha convertido en uno de los más seguros del mundo. Ha tenido que hacer el estado de excepción y, hombre, ha facilitado mucho, bajo mi punto de vista, ha facilitado mucho el que todos estos pandilleros se tatuaran. Lo ha tenido que arrestar y ahora hay que demostrar si son inocentes o no. pues hay mayor seguridad. Pues uno puede salir y ya no sale con temor a nada. Hoy se vive más tranquilo, se vive un poco más, hay más paz, más tranquilidad. Estamos mejor ahora, pero en el periodo se sigue todo. A la comunidad internacional muchas veces le ofende, pero cada pueblo tiene sus propios terroristas. Los terroristas tenían que matar a salvadoreños de bien. En tu moto me vas a andar haciendo todos estos mandados, me vas a dar a tu hijo que ya tiene 14 años para que se pase a la pandilla, o las niñas incluso, cuando ya tenían 14, 15 años, el palabrero las mandaba a traer para tener relaciones sexuales obligadas. Y el padre y la madre, ¿qué tenían que hacer? Porque si no los mataban. El Salvador tiene más de 30 años de tener un problema muy serio con las pandillas. Estaría a favor de combatir a las pandillas. Hubo un año, 2015. Esto es absolutamente verificable en cifras oficiales. 2015, en que hubo 30 asesinatos por día durante los 365 días del año. Los pandilleros aprendieron a sacarle rédito a la política corrupta. Recibían dinero por votos, por movilizar gente. El gobierno de... Lo mandaron para acá con tan poca cortesía que ni siquiera le avisaban al Estado salvadoreño que esos 10, 20, 30, 50 deportados diarios que comenzaron a mandar eran delincuentes y que estaban siendo deportados por eso. Que llegaban aquí, llegaban al aeropuerto y ahí salían a su casa a buscar a su familia. No tenían que pasar por un proceso. Se ve que cuando empezaron todas estas pandillas a ver problemas, los mandaron a Estados Unidos. Y luego de Estados Unidos los devolvieron aquí. Y aquí, al llegar aquí, que ya se habían hecho bandoleros, pues los soltaron a todos. La tasa de natalidad es muy altísima.
Y esta misma pobreza, las chabolas, saturación techos de chapa, de habitantes, la cima de San Bartolo. más pandilleros. Marvin, ¿qué es lo que ocurría en este barranco? Bueno, en este barranco aquí se reportó el asesinato de muchas personas. Los pandilleros del barrio 18 traían acá a sus víctimas. Aquí violaban a las mujeres primero, después las asesinaban y las enterraban. ¿Las tiraban aquí? Las tiraban aquí o las dejaban semienterradas. La Mara Salvatrucha y el barrio 18. Llevaban, las introducían en otros pasajes donde ellos tenían guaridas, ¿verdad? Que ellos les llamaban casas destroyer, y ahí pues las asesinaban. Usted vivía aquí, pero tuvo que dejar esta zona. ¿Por qué? Exactamente. Yo vivía en esta colonia, fui amenazado por los pandilleros, tuve que salir con mi familia, ¿verdad? Por las amenazas a muerte, y la casa quedó tirada. Usted era policía, ¿no podía hacer nada? No podíamos hacer nada, estábamos atados de pies y manos. Las señales de los puntos de droga. Para estimar. El pandillero llegaba y te decía, tu comercio, tu pequeña tienda de la vecindad, te la tomo. O sea, yo la voy a ocupar, yo la voy a operar a partir de ahora. Hasta la pandilla incurriendo en tener talleres mecánicos, panaderías, hoteles, también... Se quedaban con las casas, con los negocios, con las chicas, con el dinero. Muchos de ellos... Aquí empezaban las detenciones. Los más tontos cayeron, digo, porque parece ser que los jefes tenían mansiones y a eso no lo han cogido. Esta es la cárcel del Secot que construyó Nayib Bukele en cuestión de 7 meses. Al Secot van los miembros de estas estructuras terroristas. Imágenes fuertes, como tú las llamas, que a muchos pueden ofenderlo, sí, pero es que no es para ustedes el mensaje, es para nuestras futuras generaciones. Hace 4 años tú visitabas muchas de nuestras comunidades y el aspiracional de nuestros niños y de nuestras niñas era ser pandillero. Y ese puente de abastecimiento, de juventud, de niños hacia las pandillas, lo vamos a mantener destruidos. Estas imágenes tan crudas, Bukele las distribuye para que dice que para dar ejemplo, para que los niños vean lo que les puede pasar si se hacen pandilleros. Porque antes todos los chiquillos querían ser pandilleros porque ellos tenían mujeres, tenían dinero, porque los respetaban. Aquí están parte de los 40.000 en principio que se detuvieron. Ahora están por los 70.000. Y todo esto lo distribuye muy bien por las televisiones Bukele para dar ejemplo. El Salvador tiene firmados y ratificados muchos convenios internacionales de respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos humanos de los detenidos. Y eso, aunque sean bestias, sin corazón, sin alma, que han destrozado personas, o sea, al final siempre son seres humanos. Individual, ¿a usted la duda razonable que frente a esos 200, 300 personas que hay frente a usted hayan algunos que son inocentes? Que pobrecitos, que le estamos violando sus derechos humanos. ¿Cuántas familias en nuestro país no tienen una historia que contar de terror, de lo que les han causado las pandillas? Va a usted un par de calcetines, toalla, sábana, lleva papel higiénico. ¿Cuál es el precio del paquete? Hay de 35, de 25, de 40, como según el precio le guste al cliente. El Estado no se encarga en la práctica de mantener a todas las... Bueno, como han visto, esos paquetes los venden en la puerta del penal para que las familias compren lo que necesiten. O sea que las familias son las que tienen que mantener los gastos y pagar
por darle de comer a estos presos. No como aquí en España, que los mantenemos nosotros y le damos todas las comodidades del mundo. Allí no, allí es la familia la que tiene que pagar todo esto. Como han visto, hasta el papel higiénico, sábanas, calcetines y un tanto por ciento que no sé si llegan a los 200 euros mensuales para que le den de comer. Arroz y habichuela creo que le suelen dar. De hecho, claro, entre las conversaciones que tuvieron en la reunión, que Nayib Bukele viajó a Estados Unidos, se habló de continuar este acuerdo que están teniendo, que finalmente es un negocio, porque Estados Unidos le paga a El Salvador para tener a sus reos en esta mega cárcel. Pero tú lo que comentas es justamente lo que es complejo y lo que se le ha criticado mucho a El Salvador, de que finalmente se está denunciando de que, de hecho, estos reos que ya llegaron ni siquiera sabían que iban a ir a El Salvador. Les habían dicho que iban a ser deportados de vuelta a Venezuela, a la mayoría de ellos. Y que Bueno, parece ser que se reunió con Donald Trump, Nayib Bukele, y que les va a mandar incluso más presos de estos, incluso venezolanos, porque hay países, por ejemplo, como aquí en España, por ejemplo, que queremos devolver a los magrebíes, pero su gobierno no los acepta. Entonces, ¿dónde los va a dejar? En este caso, como Maduro, por lo visto, no quería recibir ya más presos, más pandilleros de estos venezolanos, pues también ha llegado a un acuerdo con Bukele para mandarlos a El Salvador. Bueno, hasta aquí les voy a dejar el vídeo este de Nayib Bukele, por si a los que no sabían quién era y cuál es su trabajo. Y bueno, yo quisiera, la verdad es que yo quisiera que a España viniera un Nayib Bukele como este, se creara el estado de excepción, y acabara con todas las mafias, pandillas y delincuencia que hay en la calle. Bueno, un saludo y me despido hasta otra.